Hermanos, un gusto saludarles, que el Señor les bendiga. Quiero agradecer primeramente por la oportunidad que me dan de poder estudiar y a su vez poder compartir un tema tan importante como el de hoy, que se encuentra en el capítulo 38 del libro del deseado de todas las gentes, que se titula Venid y reposad un poco. Y esta es la invitación también que te hago a ti. Venid, detente un poco de todo lo que estás haciendo, para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Así que donde estés, te invito a que puedas inclinar tu rostro y juntos podamos tener una oración. Amén. Mi Dios que está en los cielos, santificado sea su santo nombre. Mi Dios, pedimos que en este momento tu presencia nos acompañe, nos dirija y nos infunda fe, para que en las pruebas, Señor, podamos estar contigo y saber que tú estarás a nuestro lado en todo momento. Mi Dios, bendice a cada una de las personas que puedan escuchar este tema, sabiendo que tú hablas a sus corazones. Mi Dios, dirígenos y acompáñanos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. La historia nos cuenta que Jesús vuelve a su tierra, a Galilea, y es aquí que junto con sus discípulos llegan a la sinagoga. Jesús comienza a enseñar y la gente de aquel lugar se asombra con la sabiduría con la que Jesús hablaba. ¿De dónde venían estas palabras que brotaban de su boca? ¿Y con qué poder era que éste obraba milagros? ¿No era este Jesús el hijo del carpintero? Entonces la gente empezó a cuestionarse, ¿no es este un simple hombre? Eso es lo que pasaba por su mente. No creían en él. Y fue a raíz de esto que un versículo que me llamó mucho la atención, que decía que Jesús no obró milagros, solamente unos pocos, en los cuales sanó a algunos enfermos imponiendo sus manos. En aquel lugar no pudo obrar porque la gente era demasiado incrédula por la falta de fe de ellos. Y fue así que Jesús, por medio de sus discípulos, comienza una obra de evangelización y manda a sus discípulos de dos en dos para que lleven el mensaje a ese pueblo incrédulo y puedan creer ahora en la palabra del Mesías. Y fue así que Jesús los preparó para que fueran donde ellos, no llevando ninguna otra túnica fuera de la que tenían y el calzado que llevaban. No debían llevar pan, no debían llevar vestiduras adicionales, no debían llevar dinero. Dios iba a proveer todo lo demás. Y decía que aquel lugar donde no lo recibieran, sacudiesen sus pies y sacaran el polvo de sus zapatos. Y saliendo predicaban a los hombres en todo lugar que se arrepintieran, y echaban fuera demonios y los ungían con aceite. Mientras esto sucedía, por detrás se tramaba la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodías, quien pedía la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Este hombre, gran hombre de entre los hombres, ¿no? Cuando la noticia de la muerte de Juan el Bautista llega a los oídos de los discípulos, ellos se acercaron y fueron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego de esta obra que habían realizado de evangelización, llegan, yo creo, con un gran chasco, siendo que un hombre de Dios, predicador de la palabra, ahora estaba muerto, decapitado. Entonces los discípulos ahora se acercaban a Jesús para poder contarle las cosas que habían hecho y las cosas que habían enseñado. Y fue así como Jesús ahora hace la invitación en el versículo 31, que le dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Hermanos, estas palabras tienen un significado tremendamente importante. Vamos a ver en el trasfondo de toda esta situación qué es lo que quiere decir Jesús a sus discípulos y qué es lo que también desea Dios para nosotros en esta oportunidad. ¿Qué nos quiere decir? Detente, para un poco lo que estás haciendo. Vamos a pasar un momento juntos. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Más sigamos con la historia y el contexto de esta situación, de esta
frase en especial: venid, reposad un poco, descansad un poco. Los discípulos, en la situación que se encontraban, Jesús tenía una labor muy incansable. En todo momento estaba atento de poder atender a la gente que venía a ellos. Los discípulos estaban tan ocupados que ni siquiera tenían tiempo de comer. Pero era necesario en esta circunstancia, después de la obra de evangelización que estaban haciendo, era necesario que Jesús se apartara un momento a solas con ellos. La gente se acercaba a Jesús porque veían en él bendiciones y querían estar a su lado, querían escuchar sus palabras, querían escuchar las nuevas buenas de salvación. Y fue así, ¿no? Pero era el momento de que ellos pudieran estar aparte con Jesús y pudieran contarle todas las cosas que habían sucedido. Ahora en la intimidad, ellos podían contarle tanto las cosas buenas como las cosas desfavorables que le habían pasado. Hermanos, ahora quiero que imaginemos una escena en particular. Jesús llama a sus discípulos aparte, los aleja de la muchedumbre y los llama a una región cerca de Betsaida. Al extremo del lago había una región solitaria, con el frescor de la naturaleza y el verde color de la primavera. Esto en sí ofrecía un grato retiro para sus discípulos. Era necesario que Jesús y ellos ahora se apartaran un poco y estuvieran tranquilos. Caminaron por el borde del lago. Quiero que podamos quizás en nuestra mente poder imaginar toda esta escena, ¿no? Ellos caminaron. Las escenas que vieron de la naturaleza en sí mismas eran un reposo. El hecho de apartarse, de salir de todo lo que estaban haciendo, el mirar estas escenas, ya en sí logró para ellos un retiro, un reposo de todo lo que estaban haciendo. Un cambio grato a sus sentidos. Podían escuchar ahora, en el sonido de la naturaleza, más claramente la voz de Dios. Qué hermoso. Por eso es necesario que nosotros tengamos una experiencia personal con Jesús. Que así como los discípulos se apartaron de todo lo que estaban haciendo, nosotros no apartemos para poder tener estas conversaciones con Jesús, donde nosotros podamos contarle nuestros problemas, nuestras aflicciones, y Jesús pueda instruirnos para podernos prepararnos a una obra mejor. Este descanso que tuvieron no fue un descanso egoísta, no fue un descanso complaciente, sino que fue una preparación. Ellos analizaron lo que habían hecho, fue una preparación para la obra de Dios, corrigieron los errores. Jesús les enseñó la mejor manera de cómo llegar a la gente. Jesús les instruyó en la obra misionera. ¡Qué grandes tesoros pudo haber compartido Jesús con ellos! ¡Qué hermosas lecciones! Hermanos, ellos tienen que haber salido vivificados, fortalecidos, renovados, con un valor inquebrantable para poder ir a enfrentar nuevamente las luchas, ir a enfrentar oposición, ir a enfrentar aflicciones, penas. Yo creo, hermanos, que es fácil quizás poder predicar a una iglesia entera. Al principio quizás es difícil, pero creo que es fácil predicarle a una iglesia que opina igual que tú, que no te va a contradecir, pero hablar con una persona que opina diferente a ti, creo que es una labor tremenda. Y los discípulos se tienen que haber encontrado con todos estos obstáculos, pero Jesús ahora los calmó, les explicó, les dijo cómo debían trabajar, cómo llegar mejor a la gente. Y también había algo más para ellos, y era la necesidad de buscar obreros. No era que ellos debían trabajar sin cesar día y noche, que estuvieran totalmente afanados en la obra. No,
sino que buscaran obreros para que trabajaran en la viña del Señor, para que ellos pudieran instruir a otros, para que juntos avanzaran en la obra de Dios. Qué hermosa lección. Esto no es solamente responsabilidad de un solo hombre, no es solamente la responsabilidad del misionero, del pastor, sino de todos, un grupo en conjunto para que todos podamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quiero compartir, hermanos, con ustedes un párrafo que se encuentra en el libro de Deseo a todas las gentes. Dice así: las compasivas palabras de Cristo se dirigen a sus obreros actuales tanto como para sus discípulos de entonces. Venid vosotros aparte y reposad un poco. Dice aún a aquellos que están cansados y agobiados: no es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun mientras atiendan las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se exige abnegación de los discípulos de Cristo, y ellos deben hacer sacrificios, pero deben tener cuidado, no sea que cuando su exceso de celo, Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. Podríamos entender que todo tiene su tiempo, ¿no? No es necesario que estemos tan tranquilos ni tan afanados, porque el estar muy tranquilos va a hacer que nos conformemos siempre con poco, pero tampoco el celo excesivo es bueno, porque puede hacer que nuestra suficiencia propia aumente, porque nos lleva a pensar que todo depende de nosotros, que la obra que se está realizando es por nuestro esfuerzo, y no es así. Todo es obra de Dios, todo es gracias a Dios. Pero cuando nosotros vemos las cosas de esta manera, que todo depende de nosotros, puede alejarse de nosotros la oración, puede alejarse de nosotros la fe, porque ya no vamos a estar tan conectados con Dios, sino que vamos a creer que nosotros tenemos la suficiencia propia para poder hacerlo. Pero tenemos el ejemplo de Jesús. No ha habido hombre sobre la tierra que tenga tanta responsabilidad sobre sí como Jesús. Pero cuán a menudo encontramos en la Biblia que decía que Jesús pasaba noches enteras en oración. Jesús iba muy de mañana a orar. Jesús se apartaba de sus discípulos para tener una comunión con Dios. Si lo hizo Jesús, ¿cuánto más nosotros? Yo creo que aún mucho más. Necesitamos esa conexión divina. Necesitamos fortalecernos para poder enfrentar las pruebas que nos asedian. Necesitamos prepararnos para el futuro que nos viene, que no es fácil. Así que, hermanos, ánimos, esfuércense. Es necesario que podamos tomar más conciencia del tiempo que vivimos y del ejemplo de Jesús. En una vida entregada por completo al servicio ajeno, que era la obra de Jesús, debía apartarse de todas sus cosas y buscar la comunión directa con Dios. Esta obra de Jesús era una obra de cada día, buscar la fortaleza espiritual. Y lo podemos ver más reflejado en el Getsemaní. Llegaba la hora de su mayor prueba. Jesús necesitaba ir aparte para poder entregarse por completo y buscar la dirección divina, descargar todos sus pesares que lo abrumaban y poder encontrar ahí consuelo y gozo. Fue así como Dios fortaleció a Jesús en esa ocasión y lo levantó a pesar de que toda la carga que tenía sobre sus hombros, para ir firme hacia el final que le esperaba. Era necesario que todo esto sucediera, a fin de poder conectar la humanidad con la divinidad, a fin de que Cristo sea un raudal de vida para todos nosotros.
esta misma experiencia debemos tener. Si Jesús es un río, nosotros podamos ser un pequeño canal que pueda llevar vida a otro lugar, a algún alma que lo necesite. Hermanos, la invitación es esta: detente, venid, dice, vosotros apártate de todo. Hay una invitación muy linda, y es la que quiero hacerte hoy a ti. Y es la invitación de Dios que dice: venid, detente de todo lo que estás haciendo, pasa un momento conmigo. Hermano, esta invitación te hago hoy, y Dios te la hace también cada sábado. Detente de todo lo que estás haciendo, pasa un momento conmigo. Pero no te detengas solo el sábado. Detente cada día a pasar momento con Dios. Y verás que de todas estas lecciones vas a salir más fuerte y más útil y más valeroso a enfrentar un día lleno de problemas. Porque ya no estarás solo, estarás con Dios. Hermanos, necesitamos una fe más sencilla y una confianza más grande para que Dios pueda obrar en nosotros. Quiero compartir, mis hermanos, el último párrafo del capítulo, que lo encuentro tremendamente importante. Y dice así: en todos los que reciben la preparación divina, debe revelarse que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas. En cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí pueden encontrarse el verdadero descanso, y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el cargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es en sí refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones humanos. Y es así. Si queremos triunfar en la vida cristiana, si queremos tener victorias, hay que humillarse, hay que arrodillarse, hay que inclinarse, hay que aceptar. Es la única manera en la cual nosotros podríamos tener una victoria. Es la única manera en la cual nosotros nos vamos a fortalecer para las pruebas que vendrán. Y yo quiero invitarte para que juntos podamos hacer un compromiso de que podamos dedicar más tiempo a la oración. Es la única manera en que nos vamos a fortalecer, que juntos podamos orar unos por otros, que juntos podamos ir y llevar el mensaje a otra persona para que ésta lleve el mensaje a otro. Solamente así. No es el trabajo de un hombre, no es la responsabilidad de un hombre, no es la responsabilidad solamente del misionero o del pastor, sino que la responsabilidad también es mía, pero también es tuya. Así que te invito para que juntos podamos tener una oración y que podamos en este momento humillar nuestro corazón e inclinarnos a Dios. Mi Dios que está en los cielos, mi Padre, pidiendo, mi Dios, que puedas perdonar nuestras debilidades, que tengas misericordia aún de nosotros, pero por favor, ayúdanos en todo lo que nos toca de aquí en adelante, que podamos enfrentar nuestros problemas contigo. Señor, saber que tú estás con nosotros, que nos fortaleces, que nos das valentía.
porque sabemos que cuando tú estás en nuestro corazón, no hay temor que nos pueda infundir. Sabemos que contigo podemos estar seguros. Eres nuestro único refugio bajo la prueba. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos de aquí en adelante. Y si caemos, Señor, podamos volver nuevamente a ti, buscar aquella conciliación. Por favor, que nuestro corazón no se endurezca a escuchar tu palabra y que en el silencio, en la oración, podamos escuchar tu voz más claramente. Pidiendo, mi Dios, que puedas bendecir a cada una de las personas que nos están acompañando y así también a mí, quien nos puedas ayudar a fortalecernos para un día poder verte, mi Dios. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y un gusto poder compartir esta gran lección para todos ustedes. Amén.